Bueno, buenas noches. Siendo las 8 de la noche comenzamos la clase. Hemos esperado a los estudiantes que se conecten. Se ha conectado Brian Chacha, un gusto conocerlo. Brian, preséntate igual a nuestros compañeros que van a ver esta clase grabada en la plataforma. Muy buenas noches con todo el licenciado, estudiantes. Bueno, Ya, muchas gracias, Brian. En este sentido, vamos a comenzar la clase. Por favor, espero que me tomes mucha atención. Y comencemos. Esta clase se llama El siglo de las luces. Si bien es cierto, hemos visto anteriormente, bueno, en las clases que están grabadas, muchas cosas sobre lo que era el Renacimiento, la Ilustración. Y en este momento vamos a ver sobre el siglo de las luces. Durante el siglo XVI y XVII, el humanismo logró impulsar la ciencia, la filosofía y las artes. ¿Qué es el humanismo? Antes, la ciencia o la vida era explicado porque Diosito nos trajo acá, al mundo. Eso era lo que decían antes. Pero hoy ya no, en este tiempo, en el siglo XVI, que es 1600 o 1700, el humanismo logró impulsar la ciencia. ¿Qué implica esto? Ya no se centraban en un Dios para explicar las cosas. No era que Dios nos hizo y nos trajo aquí, sino que ya comenzó a centrarse más el pensamiento en las personas. No, o sea, Dios no nos pudo haber traído. ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo fue la evolución humana? ¿Cómo fue que aparecimos y nos comenzamos a pensar? Es así que se desarrollaron las ciencias, la filosofía, las artes, y hubo varias consolidaciones en el plano político y económico. Es aquí cuando ponte, antes, no sé si has visto esas películas de reyes, de reinados, eran antes de este tiempo. Los reinados eran lugares donde no podía nadie opinar más que el rey, y se hacía lo que el rey quería. En este tiempo, ya cuando comienza a aparecer este humanismo, ya como que comienzan a pensar y decir, el rey también está equivocado, el rey en realidad no es que tiene toda la razón. Nosotros podemos pensar, pues, podemos opinar. Y es ahí cuando comienza a ver este cambio ¿cómo se llama? De modalidad o de situación. Seguimos. Espérame un segundito, voy a dar una corroboración de que estamos en clases. Perdóname si me estás viendo a mí. Ya, listo. Esto igual voy a cortar. Listo. El progreso técnico impulsado por el humanismo en Europa Occidental se vio reflejado en el incremento de la productividad, los primeros signos de revolución de la industria y el auge del comercio en manos de la burguesía. Es decir, ya en estos nuevos tiempos comenzó a producirse en masa. Habían industrias, grandes empresas que producían, por ejemplo, libros, que producían, por ejemplo, comida. Ya no era como que antes solo se lo hacía manualmente, sino ya éramos ayudados por máquinas. Es así que muchas de estas personas que vivían en estos tiempos comenzaron a amasar grandes fortunas, muy grandes fortunas, que con el tiempo les ayudó para que de algún modo tengan un poder político ante las demás personas. A estas personas se les llamaba burguesía o la gente que tenía el dinero o el capital para hacer producir las cosas. Así es que la burguesía asumió el humanismo, se identificó con la antítesis del antiguo reino, que es decir, ya no queremos reyes, ahora queremos nosotros mandar. No sé si estoy yendo muy rápido, más o menos me cachas algo o estamos perdidos. Cuéntame, Brian. sí, le dicen algo así lo voy entendiendo. Ya, ya. Harás Sí, está. cualquier pregunta, si hay alguna palabra que no entiendas, me haces nomás, paramos en ese momento y seguimos. Bueno, prosigamos. Ya ves. El antropocentrismo y el racionalismo. Parece que es cuestiones de otro mundo, pero no, es algo muy fácil de entender. El antiguo régimen o el régimen de reyes se sostenía sobre la visión teocéntrica, que quiere decir que Dios era el que mandaba en toda la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios era el que nos trajo a Adán y Adán, hizo a Adán, le sacó la costilla y luego hizo a Eva. Eso se pensaba antes, ¿no? Con el tiempo ya los fenómenos naturales, la política, la economía,
se basaban en dogmas, ¿qué quiere decir? En creencias de fe, desarrollados por iglesia y defendidos por grandes emperadores y monarcas, pretendiendo ser representantes de Dios en la tierra. Eso hacía que las personas piensen que su autoridad era innegable. Ellos podían hacer y deshacer lo que les dé la gana. En otras palabras, el antiguo régimen o ese régimen de reyes entendía la realidad con Dios, la religión y los dogmas como centro de su pensamiento. ¿Qué quieren decir? Ellos pensaban que la religión lo era todo. Pero el redescubrimiento de la cultura greco-latina o de Grecia, que vino de Grecia, el pensamiento filosófico, ¿cómo se llama? Que ya no se centra, ¿cómo se llama? Las leyes, muchas cosas más que vinieron desde Grecia, y los avances científicos, producto de este humanismo, de este centrarnos en el ser humano y hacerle, y tratar de hacerle la vida más fácil a las personas, llevaron a filósofos e intelectuales a proponer una nueva visión de la realidad basada en la razón, o sea, en lo que yo pienso, en el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? En centrarnos en la persona y qué podemos hacer por el individuo, por ti, por mí. Así, durante el siglo XVIII, la Ilustración planteó una visión antropocéntrica que no excluye la religión, pero que coloca por encima de ella a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, la religión no se separó del todo de los estados, por lo menos ahora ya daban paso a que haya un senado y no solo el rey, que se pueda decidir como ahorita con los diputados. Pero bueno, de la política actual no hablemos. Básicamente, los postulados de la Ilustración son difundir e instituir ideas racionalistas y críticas ante la posición tradicional de la Iglesia y sus gobernantes, transmitir ideales filosóficos o de formas de pensar de vida, el amor a la naturaleza, la búsqueda de la felicidad y la fraternidad entre los hombres. ¿Qué quiere decir? Crear ya mejores lazos a través del pensamiento. Obviamente que esto era solo para gente de dinero, todavía eran solo los que más dinero tenían, no es que era para todo el mundo. Concibieron a la religión como un eje natural basado en la razón. Muchos de los filósofos de estos tiempos justificaron a la religión en muchos de sus aspectos. Espérame un segundito. El pensamiento ilustrado. Uy, espérame un segundito. Organización social. El pensamiento ilustrado lo que nos dio fue un contrato social. ¿Qué quiere decir este contrato social? Según los ilustrados, los seres humanos renuncian a su voluntad individual para someterse a las reglas establecidas en la sociedad. Cuando tú naces en esta sociedad riobambeña, tú ya naces, por ejemplo, sabiendo que vas a tener que ir a la escuela. Porque aquí es una ley que vas a tener que ir a la escuela, ir al colegio. Obviamente no todo el mundo lo hace, no todo el mundo culmina, pero es una normalidad, entre comillas, que se estableció en esta sociedad. También existe una organización en clases sociales. ¿Qué quiere decir? Los ilustrados proponían una nueva organización social en grupos diferenciados por su riqueza, clases, y no por su nacimiento, estamentos, como era antes, que el rey le heredaba el puesto a su hijo, y su hijo a su hijo, y su hijo, y su hijo, y su hijo. No era porque se lo merecían, más bien era porque querían hacerlo, nada más. Espérame un segundito, por favor, que ya mismo se me apaga la compu. Voy a conectar. Me disculpo. También en esta organización social de estos tiempos, del siglo XVI, XVII, del pensamiento ilustrado y del humanismo, comenzó a haber una fe en el progreso. Los pensadores consideraban que a través de la educación los seres humanos podían acceder a un progreso indefinido, porque mientras más conocimiento tú generabas o tenías, mejor iba a ser tu estatus social porque ibas a generar mayor riqueza. Este era el pensamiento que ya comenzó a haber desde esos tiempos.
Listo. Es así que nacieron también dentro del pensamiento humanista ciertos pensamientos específicamente como derechos naturales. Un derecho natural que tú tienes es la libertad. Nadie te la puede cortar, salvo que tú hagas algo para que te la corte, solo si te meten preso. La igualdad, que cada ser humano, tanto tú como yo, en este momento estemos hablando en una posición de iguales. Antes, por ejemplo, tú estabas con, no sé si es tu pijama, Brian, no sé si estás con tu pijama. Sí, ¿verdad? Eh, Antes hubieran dicho los profesores antiguos, ¿por qué está con su pijama? Usted debe estar bien vestido con una camisita, una corbata y debe ser un hombre de bien. Era el pensamiento que te podría decir que de alguna forma se fue cambiando desde estos tiempos, pero a nosotros nos llegó muy tarde quizás. Y es el pensamiento de igualdad, en que cada uno de los seres humanos somos iguales ante los ojos tanto de Dios como de otro ser humano. Y nadie puede transgredir eso. Existen también principios políticos, como que hay divisiones de poderes. Desde estos tiempos ya se pretendía que hayan tres poderes del Estado: legislativo, que es quienes hacen las leyes; ejecutivo, que sería el presidente; y judicial, quienes son los jueces. Aquí en el Ecuador hay 5 poderes, según lo que estoy entendiendo, pero eso lo veremos en otras clases. Debían ser ejercidos por órganos diferentes para garantizar un sistema político justo, libre e igualitario. Lo que buscaban era que los reyes ya no tengan tanto poder y que no hagan y deshagan lo que les dé la gana. Hay una historia sobre los reyes de Francia en el que había una hambruna tremenda en toda Francia, cuando de repente uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los plebeyos se acerca al palacio y ve que adentro hay un banquete, mientras que afuera se comían migajas o no comían nada. A ese nivel habían llegado los reyes. Esos eran los abusos. Y en estos tiempos, este pensamiento humanista lo que buscó es dividir los poderes para que no haya más abusos de este tipo. No que el rey pueda legislar, o sea, crear sus leyes, mandar y encima más judicializar, decir tú te vas a la cárcel. No, que ahora sean 3 personas diferentes o o grupos de personas diferentes que puedan hacer eso. Soberanía nacional. El pensamiento ilustrado, el poder de los gobernantes, admitieron que no provenía de un dios, sino que residía en el pueblo y emanaba de él, que se expresaba libremente por medio del voto. Por este motivo, el gobernante debía cumplir la voluntad de la mayoría de la población. Es más o menos como que el inicio de lo que nosotros podríamos llamar democracia, aunque hay muchísimos antecedentes anteriores en lo que es la filosofía grecorromana. Pero en este tiempo ya como que se comienza a decir, a ver, no es que Dios es todo, no es que Dios nos impone las leyes, no es que esas leyes tan absurdas de dar tanto de diezmo es todo, no. En realidad, el pueblo, nosotros que trabajamos, que estamos sudándonos la gota gorda, somos los que mandamos. Y es así que esto comenzó a generar muchos más libertades para que se pueda pensar de otro modo. Los ilustrados. El grupo de filósofos que elaboró, mediante sus aportaciones, el pensamiento ilustrado era mayoritariamente francés. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, en esos reinados, también había gente de mucho dinero. Solo ellos podían estudiar. No sé si me pudieras ayudar para no hacer tan cansón. Ayúdame leyendo porque yo también ya medio me seco hasta tomarme un poquito de agua. ¿Me puedes ayudar? Ya, Desde Voltaire. dice Voltaire, ¿no? Ujú. En 1624 y 1778. Pseudónimo Seudónimo. de Francia, Marieu, que defendió la libertad del pensamiento de la tolerancia religiosa. Ya. Charles de Secondat.
Barón de, Bar, Barón no de es Montesquieu, 1689, 1755. 5, que propuso un modelo de Estado basado en la división de poderes. Lo que te contaba de los tres poderes. Sí, Jean-Jacques bien, Rousseau, así se llama, 1712-1778. que defendió los conceptos de la soberanía nacional y contrato social. Que nosotros ya venimos porque nacemos en este estado a cumplir las leyes del estado. Gracias, Brian, para no dormirnos. Prosigamos. La circulación de las ideas ilustradas se limitaba a los ámbitos cultos de la alta burguesía y la nobleza, pero las clases populares accedieron a ellas en los clubs y café. ¿Qué quiere decir esto? Que leer libros no era algo muy común en esos tiempos, pero se pasaban los libros en los clubs, en los cafés de gente que tenía mucho dinero. Sin embargo, el mejor medio de difusión de las ideas ilustradas por toda Europa fueron los libros, especialmente enciclopedias, como que era de boca en boca y después ya fue de libro en libro. La enciclopedia, publicada entre 1751 y 1772, enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, es una obra colectiva dirigida por T. Diderot y J. Le Rond de Lambert, esos nombres, no mentira, reunió a más de 150 autores, entre los que había numerosos filósofos ilustrados. En sus 28 volúmenes se realiza un inventario de los conocimientos humanos en ámbitos tan variados como la agricultura, la industria o las artes. Asimismo, en sus páginas se recoge una crítica al sistema político y a la religión. ¿Qué quiere decir? Que ya desde aquí ya se comenzó a dar educación a las masas con bastantes libros, que solo era privilegio de los más apotentados. Y darle educación a las masas es lo que a veces hace que muchos de ellos comiencen a pensar. Legado de la ilustración. La ilustración es una filosofía burguesa. El pensamiento político de los burguesa, de la gente que tiene más dinero, de la clase política que maneja las empresas. El pensamiento político de los ilustrados inspiró revoluciones contra el antiguo régimen, tanto en Europa como en América, y sentó las bases para las democracias republicanas que predominan en Occidente por los siguientes 2 siglos. O sea, a partir de este pensamiento fue que quizás nosotros también accedimos a la independencia. El influjo revolucionario, la ilustración, legó a Occidente. La política. La teoría sobre la división de poderes de Montesquieu, el libro del contrato social de Rousseau, así como la crítica a las antiguas instituciones del antiguo régimen de Voltaire, fueron las bases del pensamiento político moderno. Estas teorías inspiraron la Revolución Francesa y las independencias hispanoamericanas. Ciencia y educación. Los enciclopedistas escribieron la primera enciclopedia racionalista, antiabsolutista y anticlerical. ¿Qué quiere decir esto? Que se centraba en la razón, daba paso a que se pueda falsear las leyes que ellos mismos dicen. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que dice la ciencia es verdad. Y anticlerical, que ya la religión no ingresaba para nada. Los ilustrados plantearon una nueva pedagogía que se basaba en la bondad natural del hombre y en la racionalidad. Todo hombre es bueno y debe razonar o pensar para llegar a esta bondad. Eso es lo que querían decir. El despotismo ilustrado es la forma de gobierno implementada por algunos monarcas europeos para conciliar el absolutismo con la filosofía de la ilustración. Estos monarcas promovieron algunas formas modernizadoras de la agricultura, la industria, la infraestructura, el arte, las ciencias, pero no se llegó a cambiar la estructura política y social. De este modo, los estamentos privilegiados mantuvieron su supremacía y la gran masa de la población continuó sin poder participar en las decisiones políticas. Ni siquiera sabían leer, no sabían escribir, no tenían dinero, no tenían tierras, estaban atentos a cualquier abuso. La división de poderes dio, como te decía,
El poder ejecutivo, que era el rey o presidente de la república, que es quien hace ejecutar las leyes vigentes, nombra y dirige a los ministros. El poder legislativo o parlamentario es el poder que redacta y aprueba las leyes, elabora los presupuestos del Estado. ¿Qué quiere decir? Este poder podríamos decir que es la asamblea en este caso, ¿cachas? Y en este caso también le meteríamos a un Ministerio de Economía y Finanzas. Poder judicial. Los tribunales, independientes de otros poderes, sancionan el incumplimiento de las leyes. Son quienes juzgan lo que está bien y lo que está mal. Y para terminar, veamos un videito, ¿ya? Espérame un segundito, voy a poner el audio. Si no me escuchas a mí porque tengo que poner el audio de esto, me avisas. ¿Estás escuchando ahorita? Sí, Lison, sí, sí, lo escucho. ¿Le escuchas al video o no? No, Ya, por eso no me vas a poder escuchar a mí porque le voy a poner para que le ponga que te escuches el audio. Así que solo ponle atención. Son 7 minutitos y con esto acabamos la clase. ¿Ya? ya. Ya. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el siglo de las luces. ¿Y qué es el siglo de las luces? Bueno, decir que se trata de un movimiento literario, político, científico y también filosófico que se llevó a cabo por toda Europa durante el siglo XVIII. También mencionar que este movimiento implica un cambio ideológico y de las costumbres en la población y que sirvió de inspiración para eventos tan importantes como la Revolución Francesa. Un dato importante a mencionar es que tomaron como ejemplo el espíritu renacentista, poniendo al ser humano en el centro de la vida, más allá de las ideas de la Iglesia o cualquier otra religión o creencia. Y por último, mencionar que también se podría decir que el siglo XVIII es llamado de esta forma, ya que las personas que se declaraban iluminadas por dicho movimiento se despojaban del pasado y las creencias antiguas para enfrentarse a las doctrinas tradicionalistas. Sigamos hablando un poco más sobre este siglo de las luces, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, podemos decir que el origen de este movimiento comenzó en Inglaterra durante mediados del siglo XVII, ya que esta nación fue el principal promotor del pensamiento y posteriormente, a finales del siglo XVII, fue conocida por Francia por Voltaire, que fue el gran difusor de estas nuevas ideas. Pero hay que decir que el auge o la mayor difusión del movimiento esclarecedor fue en el siglo XVIII en toda Europa y también parte de América, extendiéndose hasta mediados del siglo XIX. Continuemos hablando un poco más sobre este siglo de las luces, en este caso hablar sobre sus objetivos. Bueno, primero decir que lo que buscaban era impartir tanto conocimiento que se combatiera la ignorancia existente en las personas, según este movimiento, y también acabar con la superstición y poner fin a la tiranía y luchar contra el absolutismo y la nobleza y ver las cosas de forma racional. También buscar lograr o conseguir la verdadera felicidad, que para el burgo esta consistía en la pertenencia de propiedades privadas, libertad e igualdad. Otro objetivo de este movimiento era buscar afianzar el optimismo de la gente por medio de la historia y la literatura, implementando en el pensamiento la idea de que con el pasar del tiempo, según este pensamiento, el hombre se llenaría de conocimiento y lograría así desarrollar una sociedad perfecta o población paradisiaca. Y el último objetivo que mencionaremos respecto a este movimiento llamado Siglo de las Luces es que también buscaban promover el laicismo en la humanidad, que es la independencia del hombre o de la sociedad, particularmente del Estado, como así también de la influencia eclesiástica o religiosa.
Continuemos hablando un poco más sobre el siglo de las luces porque hay mucho más por saber. En este caso, hablar sobre sus características. Bueno, decir que el hecho de que la religión se corriera del centro de la vida, no solamente de la vida, sino también de la política, lugar que había ocupado durante la Edad Media, fue una de las características más destacables del siglo de las luces. También mencionar que la religión pasó a ser un ente más de la sociedad. Si bien era muy importante, ya no tenía el poder de siglos anteriores. El movimiento iluminista buscaba limitar el poder de la Iglesia, dándole mayor lugar a la razón. Hay una oposición a la religión institucionalizada. Y por último decir que otra característica del siglo de las luces es que está marcado por lo novedoso en el mundo de las ideas. En muchos ámbitos de estudio se desarrollaron nuevas teorías que marcarían el futuro de las ciencias. Pero continuemos porque hay más características que debemos saber sobre este siglo de las luces. Porque debemos decir lo siguiente. Porque debemos decir que en este movimiento es de particular importancia la política y lo relativo a los fenómenos sociales. En este sentido, la idea del contrato social de Jean-Jacques Rousseau marcó un precedente en la teoría política. Dicho esto, debemos decir que esta teoría sostiene que los individuos tienen derechos naturales y que la sociedad política se forma para preservarlos, es decir, que el lugar de mayor importancia lo ocupa el individuo. Y por último, decir que se considera a la teoría de Rousseau como una de las mayores inspiraciones de la Revolución Francesa, como así también de la Ilustración radical. Continuemos hablando un poco más sobre este siglo de las luces, en este caso hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia que mencionaremos es que dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como la conocemos en la actualidad. También mencionar las ideas de los ilustrados que dieron pie al comienzo de grandes conflictos armados como la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Otras de las consecuencias que mencionaremos respecto a este siglo de las luces es la difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley, que fue una influencia importante para los criollos americanos, por citar un ejemplo, y esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. Y la última consecuencia que mencionaremos para ya ir terminando es que en Francia los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento que fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Muy bien, para terminar, ¿tienes alguna pregunta, Brian? No, Liz. Muy bien, bueno, ya subiré, espérame un segundito, voy a dejar de